zona por si acaso, pero... Animalito, la madre va allí solamente. Y ando pa' aquí, Paquito mirando estos cancharas, esto era para aquí en canchala. ¿Ah? Es que yo qué sé. Voy a dar ya la narizada porque otra cosa. Ya va cada vez ganar más hipótesis de que le han pegado ahí un tiro y se lo han llevado. Porque es que no es normal. Se lo he pateado todo, se tenía que ver algún bicho, águila, buitre o algo y nada. Solamente la vaca bramando allí, que es el tiradero de la vaca. Pero la esperanza es lo último que se pierde, pero cada vez gana más la hipótesis de que se han llevado. Llevo toda la vida en la sierra y cuando se te muere algo aparece. Estoy para aquí mirando todo ni nada. Yo qué sé. Es que se encanchala la madre, viene para acá, está aquí al rol de ella. Queda tantos días, la vaca solo va acá al mismo sitio, la vaca solo va acá allí. La madre solo va que allí. Y allí venga a bramar y ya está. Y ya no sé qué hacer. Esto es una pena, una pena. Que aquí se te cae. Se cae aquí. Está la madre, yo qué sé, yo qué sé. La vaca solo va allí de ahí la vaca no sale. Sube para arriba, baja para abajo, pero allí todo el rato. Se va a comer con las otras, viene corriendo. Eso fue donde la vaca ha perdido la pista de la cría. Es que hay tantos días y ya sí que ya es serio. Esto no es normal ni medio normal. Bueno, esto pasa, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Hasta las mejores familias. A mí un cerdo de la matanza con casi de 200 kilos que me mataron. Y le dije, no vayas para ahí que está el cochino mío para ahí. Pues fue decírselo. Me está contando ahí mi cuñado y esto, que el otro día ahí todos los perros liados con las ovejas y escondidos para ahí, se escondían después. Te han pegado un tamborilazo ahí, se han llevado. Y otra cosa, yo es que ya no sé qué pensar más. Eso es que no puede ser que he mirado toda la sierra ya, todos estos canchales, ya no me queda un canchal por donde mirar. Es que no me queda nada donde mirar. Y es que he mirado todo para allá atrás también, he mirado todo para atrás. Todo, estuviera la becerra aquí, estaba como una que se me salió para ahí, pero pues la encontré ahí, la encuentras, se te sale, están en la alambrada. Más una becerra mamando con esos meses, eso no lo abandona la madre ni a palo. Hasta las mejores familias pasan estas cosas. Ya me enteraré. Ya alguno habrá visto algo. O le ha dicho uno que tiene mucha carne de ternera. Ah, como alguno me tiene que ya demandar un WhatsApp diciéndome, fulanito tenía mucha carne de ternera, me ha dicho. O le han visto tirar la piel, las tripas o algo para ahí.
Aquí está la carretera, pero aquí atrás está el valle y lo hacen, yo qué sé, ahí es donde para la vaca y ahí no hay nada donde se pueda caer, eso está ahí limpio. Y para aquí vería un cuervo o algo si estuviera muerto y esto estoy mirando todo canchal por canchal. Ni se ve cuervo, ni se ve nada, ni zorro. No te ha habido zorros allí cruzando para acá, pero he mirado en la arroyo aquella y no hay nada. Siempre te roba el lobo y el ladrón siempre se lleva lo que más quiere uno. Siempre. Pues esto puede ser cualquiera, hasta esos locos que me vienen a ver, como aquel de Jaén que vino, cualquier loco de estos zumbados de la vida. Os lo digo yo, aquí, si aquí vienen a verme cada loco que flipáis, y el que me robó la chiva y se fue con la chiva hasta Vitoria y nadie lo paró. Pues esto igual, cualquier zumbado de estos de la vida dice, va. Lo que yo digo que para irse tan lejos con la carne no creo, tiene que ser de para aquí cerca. No puedo ser el mismo. Ahí donde está siempre la madre. Yo corro todo esto para aquí, ni idea, ya no encuentro nada, ni veo, ni se ve nada, ni nada, ni nada. El último rastro, allí donde iba la madre a bramar. Es una pena, pero es así la vida. No, los perros pateé toda la sierra y dos perros grandes y no aparecieron, ¿eh? Nos metieron en un remolque y los tiraron para ahí. Ha encontrado algo. Pero aquí de momento no se encuentra nada. Ahora aquí a mirar los congeladores de algunos, ¿vais? No quiero hacer el mismo. Ahora que ir a Moraleja a mirar allí de uno, porque seguro que está, aparte de la carne, está en Moraleja. Me atrevo a apostar. Porque se han dedicado toda la vida a eso, esa gente. Allá salió un cuervo. Ha salido un cuervo de allí. Vamos a ver. ¿Esto era para ahí el pellejo o algo? Mejor que aparezca muerta, porque si no. Pero es que es raro que allí cerca de la vaca haya el cuervo y no esté la vaca allí. Vamos a ver. Ha salido un cuervo de allí. No quiero ser el mismo. Ay, Dios mío. Los ganaderos siempre tenemos que criar animales para el lobo y para el demonio. Como decían antes, hay que criar animales para el lobo y para el demonio. Vamos a ver si hay un cuervo que ha salido del suelo, un cuervo, a ver qué pasa por ahí. Esto es así, a ver si no aparece ya hoy, ya aquí no está. No es una becerrina china, una becerra pesaba 150 kilos. Que ha salido el cuervo, pero aquí no se ve nada. Están las vacas ahí hechas. Aquí ha salido el cuervo, pero no. Aquí tan cerca de la madre, estaba la madre aquí bramando. Pues ya se acabó, lo he pateado todo lo que tenía que patear. Aquí ya está mirado esto metro por metro.
Si la madre no se equivoca. Cuando la vaca va allí, es ahí. Acordaros cómo me tienen que decir a mí que alguien que ha visto algo. Cuando empiecen a ver los vídeos me tiene que llamar alguno que ha visto algo. Si fulano le ha dicho que, si no, siempre alguno dice, oh, tengo ahí carne de ternera barullo. Y de muy lejos no son, estos son de pa' aquí. No se arriesga a nadie, se arriesga a meterse kilómetros con tanta carne en un coche. Que si la becerra se queda para allí, se queda para aquí, la vaca va allí, la vaca va donde haya quedado, allí va. Y si se ha caído en una canchalera, la vaca está allí bramando, que las conozco yo bien. Cuando la vaca cualquier cosa es corriendo y se va allí corriendo y venga a correr allí, es porque allí ha pasado algo. Y allí no hay nada donde se pueda enganchar ni nada. Hay que mirar todo el valle despacio, se encuentra un charco de sangre seca. No quiero ser el mismo. Y aquí una vez becerro se sale, no se va para ahí, no se pierde, porque está en la brama la madre, el becerro entra para acá. Vaya día. No, hemos empezado, ya dije que había empezado el año mal. Y empecé el año mal y se termina mal. Bueno, yo perderé 1000 euros, pero los que lo hayan hecho, pues pierden eso. Y cuando se estén muriendo, pues lo pagarán. Mira, la vida cada vez me va mejor y ya está. Por lo menos tenemos salud. Desgaste de hueso, sí, pero salud tenemos. Y amor, y dinero. ¿Qué más queremos? Dinero tenemos poco, pero basta. Uf, qué dolor de cabeza tengo porque no sé dónde pensar, qué pensar, ni dónde mirar. Ya es que me duele la cabeza. Parecerá, estará para aquí, estará para allí. Pero ya cuando son tantos que no, se te van apagando las fuerzas de buscar. Ya es que no sé para dónde mirar, ni sé qué hacer, ni sé nada. Si con un cuchillo ir a casa de 3 o 4 y fusilarlos allí, aunque no hayan sido ellos, por no pagar con alguien. Es que no queda otra. Ah, el muchacho otra vez que se va a padre. Pues nada. Pues nada. Esas cosas pasan que ya está. Se ha muerto, la han matado, la han matado. Pero ya está claro que aquí no está, en la finca. Eso está claro, pero claro, porque la vaca va allí y va allí. Ya está. Que si las llevas a una finca, las metes, se te pueden vamos, tú solo a mí. Pasa que yo salgo en las redes sociales, pero esto es lo mismo que pasa a mí, le pasa mucho. Ayer me llamó un amigo mío de León y me dice, pues a mí me invitaron a comer carne de mi ternera que le mataron a... Gente es así, siempre hay gente que le gusta. Y no podemos hacer nada. Solamente esperar, porque el tiempo luego te lo dicen, luego te enteras. Tarde más, tarde menos, te enteras.
Y de esto me tengo que enterar. Lo de los perros, yo sé más o menos quién fue, porque el que estaba allí, el que iba allí a echarle de maíz a los jabalines allá al lado de la finca mía. Y esto, pues al final te enteras, la misma mujer es suya. Ahí me dijo una mujer ya mayor, dice, mi marido cuando había la Junta de Extremadura tuvo cabras, no la Junta, la asociación tuvo un cabras retintas en las sierras de muchos años. Y le robaban todos los cabritos que querían. Y la mujer de uno de los que robaban lo dijo. Yo, si mi marido con los amigos traían cabritos allí de la Junta de Extremadura, siempre tiramos cabritos, os quitaban a la Junta de Extremadura. Hasta su propia mujer me lo tienen que decir, o amigos o alguien te lo dicen. Te lo dicen, después con el tiempo te lo dicen, dice, ¿sabes quién fue quien te mató la becerra? Fulano. Porque hay gente que luego no le deja la conciencia y lo dicen. No puedo ser el mismo. De momento. Ya os lo he dicho, de aquí te vas una semana y cuando vienes no tienes nada. Y si yo llevo aquí toda la vida con ganado, y como te vean débil o estés malo o te pase algo, es que te roban, vamos. Aquí ha habido gente que se ha ido para el hospital. Cuando han venido del hospital no tenían nada, se habían robado todo. Esto es así. Ha comprado a mi cuñado 300 alpacas a 3 euros cada alpaca, estas pequeñas. Ahora está toda la gente vendiendo las alpacas, como hay mucha comida, los que las tienen guardadas saben que si no se les va a poner mala, las están vendiendo baratas. Pues eso es lo que hay, yo os lo digo. No te quedan, vamos. Fíjate que yo estoy por las mañanas, por las tardes, que estoy todo el día para aquí, por arriba, por abajo. Pero es de noche, y de noche no estás. Y cuando yo no estoy, está el muchacho y hay gente siempre vigilando. Se me oliera a pocho, ojalá apareciera muerta para aquí. Pero es que estuviera para aquí, os digo, estaba la vaca con ella. Vamos, iba todo el rato la vaca a bramar donde está la cría. Y nada, aquí ni cría ni vaca, la vaca nada más va allí, al llano. No quiero ser el mismo. A uno de gata le mataron un burro, le han cortado la cabeza al burranco. Cago en 10, esto es un desastre que tenemos aquí liado. La cultura, el orden y la ley. Estas cosas, yo toda la vida me ha pasado, me dan cabritos, cochinos, te roban de todo. Luego los ves en el bar riéndose y van como si fueran algo y dices, me cago en 10. Sí, para poder comer carne la tenéis que robar. Luego las mujeres son como ellos. Dicen, oh, qué de carne me ha traído. La carne hay que comprarla y criarla, si no. Es que orgullo, meter carne en un congelador robar. Oh. Nada, yo lo pateo todo. Esta es la última esquina que me quedaba por mirar. Y ya. No queda nada. Antes fui a ver un pozo ahí para allí lejos. Digo, voy a ver para allá a ver si el animal ha ido para allí y se ha caído. Nada. Solamente la única pista que tenemos es donde va la madre, Abramar, ahí a los llanos. La única pista que tengo, es que donde dormían ellas.
Han llegado con el coche, se han bajado una furgoneta, un remolque, le han pegado un tiro, le han metido para el coche y se han llevado, le han desollado para ahí. Ahora tendré que ir a mirar para ahí todos los pinales a ver si encuentro las pieles. Porque otra cosa nada. A otros le queman los tenados, a otros le queman los tractores, a otros le rajan las ruedas de los coches y ya está. Las cosas, esto es así, el ser humano es así. A mí cabritos me han robado, hasta de día me los han robado. Cabritos toda la vida me han robado cabritos. Y un cochino, ya digo, de 150 kilos me robaron, me lo mataron. Y luego me saltó uno y me dijo que le habían quitado los lomos y los jamones. Encima se cachondeó de mí. Y esto igual, esto tiene, acordaros que me lo tienen que decir. Me lo tienen que decir porque no sé yo cómo funcionan ellos. Pues se traicionan entre todos ellos, se traicionan. No sé ni qué hacer, que no sé ni para dónde tirar ya, no sé ni qué hacer. Voy a buscar, ¿para qué hago ya buscando tanto? La tendré que dar por perdida y ya está. Yo qué sé, siempre sueñas en que te la puedes encontrar mala, para ahí enferma o algo. Yo qué sé, o muerta, te la encuentras para aquí muerta, pues ha muerto, un animal se muere, no pasa nada, da un infarto. Pero cuando ves que ha sido robada, pues es diferente. Cuando es muerte natural, pues ha muerto. Pero cuando te la roban, pues no es igual. Bueno, eso os dejo.